es una medida parche. ¿Sí? O sea, hay un primer problema que es como concreto de que hay que mejorar las pensiones. Y eso implica meterle plata al sistema. Ahora, ¿cuál es el problema de esta reforma? Y por qué inclusive la coordinadora Nomás FP lo llama con mucho peligro, o sea, llama a retirar la reforma. O sea, mira, hay un debate importante porque en el Parlamento discuten, mira, ¿qué hacemos con el 6%? Se plantea, por ejemplo, republicanos dice todo el 6% al fondo de capitalización individual. Legitimar el sistema, fortalecerlo. Totalmente, o sea, ese 6% completo. Y el debate está en que si armáis un 0,5% de ese 6% que vaya a un fondo solidario, le dicen. claro, pero es que no es un fondo solitario de retiro, sino que en verdad es una compensación o un bono que te entregarían al terminar tu jubilación. Y por otro lado, en el gobierno, lo que quieren hacer, o donde bajaron la vara, es decir, mira, vamos a poner un 3% de capitalización individual, un 2% a un bono que vaya al trabajador cuando se jubile y un 1% a un fondo de solidario Sí, así para le la pusieron mujer. solidario. Pero para mí todo esto es una trampa, ¿cachai? Porque primero que nada, ese proyecto no va. No va. O sea, pueden decir todo lo que quieran, que están en discusión, que está en el Parlamento, que lo están debatiendo y todo lo que quieran, pero ese proyecto es mentira, no va. O sea, ese del 3%, 2%, 1% no va a pasar, porque la derecha está muy cerrada en el debate de que no quieren abrir ningún tipo de lógica de fondo reserva. Y con la lógica que tiene el gobierno de espera pasiva, de adaptación a la negociación parlamentaria, yo dudo fuertemente de que el proyecto vaya a avanzar hacia allá. Pero el problema más grave de todo esto, que sea un 6% de capitalización individual que va completo para allá, o sea un 3%, es una política de emergencia para salvar y legitimar el sistema, porque le dais un 6% extra de liquidez inmediatamente. O sea, pasáis de un 10% que hoy día pagáis a pagar 16%, o sea, más de un 50% de liquidez le va a entrar al sistema de capitalización individual. Y eso, mi pregunta es, ¿eso fortalece o debilita el sistema de FP? Lo fortalece. Entonces tenemos una reforma, mira qué paradoja, el gobierno que iba a acabar con las AFP, en verdad está diciendo más AFP. Y lo dice en coro con la derecha, lo dice en coro con los republicanos, lo dice inclusive con el Partido Comunista. Mira, si ayer leía y escuchaba también a Lautaro Carmona, que es secretario general, si no me equivoco, interino, tienen elecciones ahora también el 12, 13 de enero también tienen elecciones, así que se viene otro cambio ahí interesante. Pero el tipo decía, mira, no es lo que nos gusta, pero hay que votarlo igual. No es que no nos gusta, pero queremos mejorar las pensiones de los trabajadores ahora. Para mí es un chantaje. A mí me parece que es un chantaje para los trabajadores porque es decirle, mire, usted tiene una mala jubilación, aprobemos esta reforma porque le va a aumentar la jubilación, pero con mis mismos recursos, que los va a seguir administrando una FP, que va a seguir enriqueciéndose en base a los fondos privados de miles y miles de trabajadores, de donde sacan los fondos para poder armar toda la inversión privada de la cual se hacen millonarios. Entonces, para mí el problema que hay en torno a esta reforma, y en torno a todo el cuerpo político, es sacar la reforma como de lugar, aunque eso signifique fortalecer a la AFP. Y eso para mí es peligroso porque es al revés. O sea, como decís tú, es un sistema que ha demostrado haber fracasado. Es un sistema que no entrega retorno a los trabajadores. Es un sistema que tiene a las personas viviendo en la miseria. O sea, sacaba ayer unos datos, el diciembre de 2023, 50% de los trabajadores que se jubilaron recibieron menos de 350.000 pesos, el 50% de los jubilados. Tenéis datos otros que, por ejemplo, que para mí igual es decidor del fracaso del sistema. En Chile, el 10% más rico del país gana alrededor de 4 millones de pesos. El 10% más rico en promedio. El 10% más pobre recibe menos de 250. O sea que tú, siendo el 10% más pobre, es imposible ahorrar para tu vejez. Es imposible. Y por el contrario, termina siendo el Estado el que más aporta al sistema de pensiones, porque aporta a través, no sé, de bonos, a través de la cuestión de la Fuerza Armada, a través de la PGU, que ojo, la PGU es un aporte estatal. La PGU que vino a buscar compensar o mejorar las pensiones menos aventajadas, es un fondo del Estado. No lo paga ni la capitalización individual, no lo pagan los privados, lo pagamos todos. Entonces, es extraño que sea el Estado el que busque resolver el problema de las pensiones
pero conservamos un negocio que le sirve solamente a un puñado de millonarios del país. Entonces, para mí hay un chantaje a propósito de esto, y por eso está muy bueno lo que hace la coordinadora Noma FP, porque la coordinadora dice, mira, gobierno, bajen la reforma, no a la reforma, yo me sumo completamente a ese debate, no a la reforma, y que hagan una ley corta de emergencia, que eleve las pensiones y que le meta liquidez al sistema, pero al trabajador. O sea, pongamos el impuesto a las grandes empresas, que son las que se han hecho millonarias con el sistema. Pongamos el impuesto a las grandes fortunas, que son los tipos que ganan más de 10 millones de pesos, gerentes millonarios, grandes accionistas, grandes inversores. A esos metámosle la mano en el bolsillo para mejorar las pensiones hoy, ya. Y dejemos de estar financiando un sistema que a los trabajadores no le entrega buenas pensiones y que las condena a la miseria. Pero se viene muy